En este video vamos a dar una breve introducción a los engranajes y a la cinemática de los trenes de engranaje. En una primera parte vamos a ver una introducción teórica de qué son los engranajes. En una segunda parte vamos a ver en qué constan los engranajes, cuáles son sus partes constitutivas y qué hay que tener en cuenta cuando analizamos la cinemática. En una tercera parte vamos a ver los trenes de engranaje, qué son y qué tipos existen. Y por último, el ejemplo de un cálculo cinemático de un tren de engranaje. Bueno, primero, ¿qué son los engranajes? Son ruedas que disponen de unos elementos salientes llamados dientes que engranan entre sí de tal manera que unas ruedas arrastran a las otras. Por ejemplo, aquí en esta animación tenemos una rueda pequeña que mediante estos dientes exteriores, en este caso, arrastran a la rueda más grande. Como se darán cuenta, los engranajes sirven para transmitir el movimiento desde una fuente de energía, por ejemplo un motor de combustión interna. Si aquí tenemos un motor de combustión interna que acoplamos a esta rueda pequeña, podemos transmitir ese movimiento que me genera ese motor a otro eje que está acoplado a esta rueda dentada más grande. Entonces transmitimos un movimiento de un eje al otro eje y a la vez permite multiplicar o desmultiplicar la velocidad angular del motor de entrada. Dependiendo de la relación entre estas ruedas, que tan grande sea una con respecto a la otra, podemos multiplicar o desmultiplicar la velocidad de entrada, como vamos a ver en un par de diapositivas. Cuando la transmisión se realiza con más de dos engranajes se denomina tren de engranaje, es decir, si acá tuviéramos una tercera rueda dentada, tendríamos un tren de engranaje. Otro concepto importante que lo vamos a usar es la relación de transmisión, que la definimos como la relación, el cociente entre la velocidad angular de salida del tren y la velocidad angular de entrada. Es decir, la relación entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada se denomina relación de transmisión. Bueno, ¿qué ventaja tenemos respecto de otras transmisiones? Por ejemplo, las de polea, es que no patinan, con lo que se obtiene la exactitud en la relación de transmisión. Esta es una de las principales ventajas, no es la única, pero al no patinar, por ejemplo, tenemos siempre constante la relación entre la velocidad de entrada y la velocidad de la salida, cosa que no sucede con la transmisión por poleas, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son las partes de un engranaje y qué hay que tener en cuenta cuando analizamos la cinemática o cinemáticamente un tren de engranajes? Tenemos aquí el engranaje visto desde un lado con sus respectivos dientes y vamos a definir la circunferencia exterior como la circunferencia que limita la parte exterior del engranaje, es decir, esta circunferencia que está limitada por la parte exterior de los dientes, lo vamos a denominar circunferencia exterior, con su radio exterior marcado aquí, digamos. Si tuviéramos dos veces el radio, tendríamos el diámetro exterior. La circunferencia interior, que es la que limita el pie del diente, mostrado aquí. También tenemos dos veces el radio interior, tendríamos el diámetro interior. Y vamos a marcar una circunferencia primitiva que está aquí, una circunferencia con un radio que está intermedio entre el radio exterior y el radio interior. Y esta circunferencia es muy importante porque es una circunferencia teórica que en realidad no existe físicamente en la rueda dentada, pero que la vamos a utilizar mucho porque es una circunferencia teórica de una rueda que transmitiría el movimiento por fricción a otra rueda teórica, manteniendo la relación de transmisión. Vamos a ver qué significa esto. Tenemos las dos ruedas dentadas que engranan entre sí y tenemos entonces esta circunferencia primitiva 1 y circunferencia primitiva 2. Y fíjense que estas circunferencias teóricas me representan dos ruedas lisas que me transmiten el movimiento de la rueda 1 a la rueda 2 como si estuviera transmitiéndolo por fricción, es decir, dos ruedas que tienen un punto en contacto aquí y como consecuencia de la fricción que existe en ese punto,
el movimiento es transmitido de la rueda 1 a la rueda 2 por fricción. Entonces podemos representar los engranajes como dos ruedas de fricción que se mueven con velocidad omega 1 y omega 2, y estas circunferencias primitivas de radio primitivo 1 y 2 hacen que la relación de transmisión entre la velocidad de entrada y la velocidad de salida sea la misma que si estuviera, la misma que sucede en los engranajes. Es decir, esta radio primitivo 1 y radio primitivo 2 tiene esa característica, que es tal que me mantiene esta relación de transmisión, y lo puedo representar entonces a ese par de engranajes como ruedas lisas. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, que podemos aplicar la cinemática del sólido, todas las ecuaciones, en esta simplificación, y podemos calcular cinemáticamente como si fueran dos ruedas por fricción. Si vemos aquí cómo operar, tenemos una velocidad en este punto que es común tanto a la rueda 1 como a la rueda 2, esta velocidad en este punto en contacto, y esa velocidad la podemos calcular como omega 1 por el radio primitivo 1 y omega 2 por el radio primitivo 2. De acá podemos despejar omega 2 sobre omega 1, que es la relación de transmisión, como el radio primitivo 1 sobre el radio primitivo 2, que es lo mismo si multiplicamos y dividimos por 2, obtener el diámetro primitivo 1 sobre el diámetro primitivo 2. Es lo mismo escribir el cociente de los radios o el cociente de los diámetros, porque hay un factor 2 tanto en el numerador como en el denominador. Ahora bien, ahora vamos a ver otro de los parámetros de los engranajes, que es el módulo, que está definido como la relación entre el diámetro primitivo y el número de dientes de la rueda. Para que dos ruedas se engranen, el módulo tiene que ser el mismo. Bueno, el módulo me da una pauta de cómo es el tamaño y la forma del diente. Esto es un poco más avanzado y es parte de los elementos de máquina, que no vamos a ahondar tanto, pero hay que tener en cuenta que el módulo me da la forma y el tamaño del diente. Tiene que ver también con el paso que hay entre un diente y otro, la distancia, digamos, que hay entre un diente y otro, pero básicamente tiene que ver con la forma del diente y con el tamaño del diente. Y para que dos ruedas engranen, el módulo tiene que ser obviamente el mismo. Entonces aquí podemos reemplazar el diámetro primitivo como el módulo de esa rueda por el número de dientes de la rueda 1, y abajo el módulo de la rueda por el número de dientes 2. Por supuesto, para que estas dos ruedas engranen, ambos módulos tienen que ser iguales, y aquí lo podemos simplificar. Entonces llegamos a la ecuación cinemática de los engranajes, que es la relación de transmisión, definida como la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada, es igual a la relación entre el diámetro primitivo de entrada y el diámetro primitivo de salida de dos ruedas. O lo que es lo mismo, escribir el número de dientes de la rueda de entrada sobre el número de dientes de la rueda de salida cuando tenemos dos ruedas. Esto es importante porque no se puede medir con un calibre o con algún elemento los diámetros primitivos, porque es una circunferencia en el medio que no está definida físicamente en el engranaje. Simplemente es una circunferencia que está entre la circunferencia exterior y la circunferencia interior. Pero no sabemos bien y no podemos definirlo, no podemos agarrar un calibre y medirlo entre un punto y otro y sacar ese diámetro de esa rueda. Entonces es mucho más fácil utilizar la relación entre el número de dientes de la rueda de entrada y la rueda de salida, que es algo físico, que lo podemos contar y que es algo exacto. Entonces, en un ejercicio puede venir, el ejercicio me puede pedir la velocidad de salida de un tren de engranaje, sabiendo la velocidad de entrada, y los datos pueden ser los diámetros de las ruedas, como aquí, o el número de dientes de las ruedas dentadas, y tengo que utilizar alguna de estas relaciones que son equivalentes. Bueno, un poco vamos a ver algunas características de los trenes de engranaje. Aquí tenemos un sistema que se llama planetario.
donde tenemos los engranajes denominados exteriores, que son los que en general vemos en las máquinas, que son engranajes cuyos dientes están tallados en la parte externa de la rueda, como vemos aquí. Y también tenemos engranajes interiores cuyos dientes están tallados o maquinados en la parte interna de la rueda. Esos son los tipos de engranajes que podemos ver. Tenemos otros tipos de engranaje, por ejemplo, engranajes de dientes helicoidales o engranajes cónicos, que en esta introducción no vienen al caso. Simplemente saber que hay distintos tipos de engranaje y en todos se cumplen las ecuaciones de la cinemática que vimos anteriormente. Y también podemos distinguir los trenes de engranaje como trenes de engranaje simple, cuando cada eje tiene una sola rueda, es decir, tenemos aquí 1, 2, 3, 4 ejes y en cada eje hay acoplada una sola rueda dentada. En cambio, en los trenes de engranaje compuesto, algunos de los ejes tienen más de una rueda acoplada. Por ejemplo, aquí en este eje 2 tenemos una rueda pequeña aquí que engrana con una rueda aquí en el eje 1, pero también en el eje 2 tenemos una rueda más grande que engrana con otra rueda pequeña del eje 3. Es decir, existe un eje que tiene más de una rueda acoplada. Esos son los engranajes con trenes de engranaje compuesto. Entonces, finalmente vamos a ver el cálculo cinemático de un tren de engranaje. Vamos a utilizar un tren de engranaje compuesto, en donde el problema me da la velocidad de entrada del eje N1 de 50 RPM y sabemos cuántos son los números de dientes de las 4 ruedas dentadas. La rueda 1, la rueda 2, la rueda 3 y la rueda 4. Entonces vamos a ir trabajando para encontrar cuál es la velocidad de salida del tren de engranaje compuesto que tenemos en la figura. En este punto entonces entre el engranaje 1 y el engranaje 2 tenemos una velocidad V1 si consideramos estas ruedas dentadas como ruedas lisas, como vimos hace un par de diapositivas, y esa velocidad 1 la podemos calcular como la velocidad angular N1 por el radio primitivo 1, pero también viéndolo desde el engranaje 2 podemos calcular esa velocidad común al engranaje 1 y al engranaje 2 como N2 por R primitiva 2. De acá podemos despejar N2 como N1 por radio primitivo 1 dividido radio primitivo 2, o que es lo mismo decir N1 por el diámetro primitivo 1 sobre el diámetro primitivo 2. Habíamos visto que la relación entre los diámetros primitivos y el número de dientes es el módulo por Z1 igual al diámetro primitivo 1, y lo mismo para el diámetro primitivo 2. De acá se puede simplificar los módulos, quedando la velocidad N2 como del eje 2 como N1 por Z1 sobre Z2. Vamos a analizar entonces el otro punto en común aquí, que tiene una velocidad V2. Y esa V2 es, viéndolo desde el engranaje 3, N2, es decir, la velocidad de este eje común al engranaje 2 y al engranaje 3. N2 por el radio primitivo 3, esta es la rueda 3, entonces tenemos esta velocidad angular N2 por el radio primitivo 3. O también N3, la velocidad de salida, por el radio primitivo de la rueda 4. De aquí podemos despejar N3 como N2 por R primitivo 3 sobre R primitivo 4. Otra vez esta relación entre los radios o entre los diámetros la podemos escribir como una relación entre los números de diente, que son los datos del problema. Y si reemplazamos N2, que lo teníamos acá, nos queda que la velocidad angular de la salida es la velocidad angular de la entrada por el número de dientes de la rueda 1 por el número de dientes de la rueda 3 dividido el número de dientes de la rueda 2 por el número de dientes de la rueda 4. Si se fijan, esta fórmula que queda, la velocidad de salida, es la velocidad de entrada por la multiplicación, el producto de los números de dientes de las ruedas motoras, es decir, las que transmiten el movimiento. Aquí las que están transmitiendo el movimiento son la 1 y la 3.
dividido el producto del número de dientes de las ruedas conducidas, digamos. Aquí la rueda 2 es conducida por la rueda 1 y la rueda 4 es conducida por la rueda 3. Es decir, podemos llegar a la conclusión que esta relación entre la velocidad de salida y la velocidad de entrada en un tren de engranaje compuesto es el producto del número de dientes de las ruedas conductoras dividido el número de dientes de las ruedas conducidas.